Buen día. La presente tiene por objetivo navegar a través de esta presentación, que es básicamente un resumen de resultados de diseño y fabricación de prótesis de miembro inferior por medio de fabricación por filamento fundido, sin metodología y con metodología DFFFF. Estos son resultados tomados de 3 de Ingeniería BQSAS en colaboración con la Fundación C. Camilo y una tesis doctoral que en adelante pues reconoceremos con este símbolo de corchete y con estas que son unas siglas que más adelante les explicaré qué significa. Y pues quien elabora esta presentación es quien les habla, básicamente Luis López. Entonces, este es el contenido de la presentación y básicamente la idea de grabar este video es de pronto explicar detalles que no se alcanzan a detallar en la presentación, con el objetivo de que la persona que observe este video, originalmente esta presentación fue elaborada para un especialista protesista para que evaluara los resultados de el diseño de estos elementos protésicos para miembros inferiores, empleando la metodología de la tesis doctoral y sin emplearla, básicamente para ver cuál es el valor agregado que puede aportar esta metodología. Entonces vamos a seguir el contenido normal de la presentación y cuando sea necesario hacer una aclaración pues lo haré. Bueno, hay una introducción, una metodología de la presentación, objetivos de los proyectos, resultados comparativos de los proyectos, que vendría siendo la parte más importante de esta presentación, y hay unos agradecimientos y reconocimientos y básicamente referencias bibliográficas. Bueno, la introducción. La presentación resume los objetivos y resultados obtenidos de diferentes proyectos de diseño y fabricación de prótesis inferior mediante impresión 3D, específicamente el proceso de fabricación por filamento fundido, realizados por la empresa 3 de Ingeniería BQSAS en colaboración con la Fundación C. Camilo. Básicamente la empresa 3 de Ingeniería acá mencionada es una empresa que se dedica al negocio de la diseño y fabricación de productos y prototipos mediante la tecnología de fabricación por filamento fundido, que es una tecnología de impresión 3D. Pero ellos desarrollaron unos elementos protésicos con la asesoría de la Fundación C. Camilo, por una parte, y los análisis y estimaciones realizadas sobre los productos desarrollados por la empresa. Es decir, estos productos fueron analizados, pero fueron analizados en el marco pues de una metodología desarrollada en el proyecto de grado de doctorado de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte, que en adelante se va a designar con las siglas DF-FFF, por sus siglas en inglés Design for Fused. El primer DF es Design for, y lo demás se refiere básicamente al proceso de fabricación específico Fused Filament Fabrication, desarrollado por el candidato a doctor, pues el que les habla, Luis López. Pero esta presentación tiene un objetivo muy específico: brindar suficiente información para que un profesional idóneo en el área médica o afín evalúe los resultados del proyecto, pero sobre todo el valor agregado que pueda brindar la metodología del proyecto de grado de FFFF sobre los productos fabricados por FF. Esto realmente no es una presentación para el público en general, a pesar de que lo voy a dejar visible para todo el mundo, porque contiene información muy interesante, a mi parecer, para cualquiera que trabaje en el área de fabricación por filamento fundido, pero también de prótesis.
básicamente ese es el objetivo, que se pueda hacer una valoración por parte de un profesional idóneo. Entonces la metodología y la presentación es la siguiente. Se presentarán los objetivos, no todos, de los proyectos principales desarrollados por la empresa 3D Ingeniería BQ SAS en colaboración con la Fundación C. Camilo y los del proyecto de grado DFFFF. Y acto seguido, la presentación se limita a resumir los resultados para diferentes aspectos: requerimientos, personalización, peso, resistencia, durabilidad, ensamblabilidad, desempeño, pruebas con pacientes, costos, tiempos de entrega, impactos a la salud y medio ambiente. No todos los aspectos fueron objeto de análisis del método, pero los que sí, se presentará en una misma diapositiva el antes y el después de usar el método para facilitar la evaluación del impacto del método sobre los productos. Entonces, más adelante se va a explicar. Entonces, ya vamos por 3. Son los objetivos los objetivos de los proyectos, pero empezamos por 3.1, objetivos del proyecto de la empresa 3D Ingeniería BQ SAS en colaboración con la Fundación C. Camilo. Hay varios proyectos. Bueno, hay que hacer una precisión, no todos los proyectos fueron colaboraciones con C. Camilo. Entonces vamos a hacer esa precisión. Y otros. Si no fueron los únicos que colaboraron, pero fueron los principales colaboradores. Entonces, el primero de ellos es proyecto de diseño y fabricación de prótesis electromecánicas de miembro superior y prótesis mecánica de miembro inferior. Bueno, los objetivos eran básicamente diseñar prótesis electromecánicas de miembros superiores e inferiores totalmente personalizadas y funcionales para personas con discapacidad de bajos recursos y víctimas de minas antipersonales. Había otro objetivo que era fabricar mediante impresión 3D prótesis de miembro superior e inferiores. Hay otros objetivos, pero pues no se muestran los demás. Y aquí se presenta básicamente lo que se pretendía y lo que se logró. Una prótesis mecánica de miembro superior, que se le hicieron pruebas, pues a ver si se podía escribir, agarrar el paciente cliente podía agarrar un lapicero, marcador y escribir, o por ejemplo utilizarlo en operaciones diarias laborales, como por ejemplo agarrar un cautín. Y esta es una electromecánica en la cual colaboró un estudiante que ahora es ingeniero de electromecánica de la Universidad Autónoma del Caribe. Pero pues con él solamente se trabajó este proyecto de la prótesis mioeléctrica. La mecánica sí fue completamente entre la fundación y la empresa 3D Ingeniería BQ SAS. Y pues aquí vemos la prótesis transfemoral de miembro inferior. Básicamente en esto se va a centrar esta presentación, en este proyecto. Bueno, en una parte inicial. Vemos acá que la prótesis está conformada entonces por un pie protésico, una cubierta cosmética con su respectivo tubo, y aquí no se alcanza a ver, pero aquí sí y aquí sí hay una rodilla protésica y un socket. Este es un segundo proyecto. Entonces vamos a hacer la precisión, porque este fue hecho, de hecho toca hacer una corrección. Fundación C. Camilo y otros. Sí, porque realmente todos esos proyectos tuvieron no siempre la colaboración principal de la Fundación C. Camilo, sino que hubieron otros actores. Entonces, a la luz de la verdad, toca precisar eso. Vamos a hacer la contracción.
Eso en una parte colaboraron unos estudiantes de diseño industrial de la Universidad del Norte, pero básicamente ellos lo que contribuyeron fue en los diseños, es decir, la idea, la forma, los colores. El resto pues prácticamente fue fabricado por la empresa 3D Ingeniería y por unos técnicos en pintura. Y bueno, obviamente estos estudiantes fueron liderados por un profesor, el profesor Libardo. Entonces, por eso coloco la precisión de que básicamente una colaboración ahí por parte de la Universidad del Norte. Los objetivos de ese proyecto era entrevistar a pacientes clientes con el fin de sustraer sus gustos y personalizar el diseño, desarrollar los conceptos con el fin de superar las expectativas del cliente y garantizar la fabricación en fabricación por filamento fundido. Bueno, aquí la contracción. Fabricar manualmente los conceptos. Los estudiantes construyeron en materiales que tuvieran disponibles estos conceptos, pero después se seleccionaron los mejores conceptos. Estos fueron algunos de los mejores y se fabricaron por impresión 3D para hacer pruebas de recubrimiento y pinturas. Esta parte sí la hizo completamente, la parte de recubrimientos y las piezas la hizo la empresa, y la parte de pinturas fue la universidad nuevamente. Este sí fue algo completamente de la empresa. Desarrollar diferentes cubiertas empleando diferentes procesos de fabricación que usan como respaldo la impresión 3D. Probar los diferentes conceptos de cubiertas mediante pruebas de resistencia y validación con clientes y usuarios. Desarrollar juntas para acoplar las cubiertas a las prótesis y probar la resistencia y ajustes de las juntas. Realmente este proyecto nace en la empresa, sin embargo no se hizo mayor análisis de esto, y los análisis sí se realizaron en el marco de la tesis doctoral de la metodología DF-FFF. Es como para hacer la aclaración que sí se hizo algo, pero pues los análisis se terminaron haciendo en el marco de la tesis doctoral. Y el último de los proyectos, vamos a retirar esto para que no se alcanza a ver la referencia, pero bueno, podemos ver más adelante. Esto no permite y no lo puedo posicionar en otra parte. Entonces, objetivo del proyecto de diseño y fabricación de elementos protésicos. Entonces, aquí solamente se iba a diseñar y fabricar, pero sobre todo hacer unos ensayos según estándar de un pie dinámico y una rodilla policéntrica, básicamente para comprobar si los materiales son lo suficientemente resistentes. Entonces caracterizar los materiales para fabricación de elementos protésicos, diseñar un pie protésico de tecnología dinámica que cumple con los estándares de la norma técnica colombiana, diseñar una rodilla protésica de la tecnología policéntrica mecánica que cumple con los estándares de la norma técnica colombiana, fabricación de prototipos de elementos protésicos, hacer pruebas clínicas con usuarios finales de elementos protésicos desarrollados y realizar ensayos mecánicos requeridos para cumplir con los estándares de la norma técnica colombiana. Vemos aquí un pie con un gráfico de cómo se comporta la carga que soporta en función del desplazamiento de formación. Y aquí pues vemos básicamente la rodilla ensayada a flexión. Y por último, este es realmente el norte o la razón por la cual se hizo esta presentación. La tesis doctoral, que se representa con pues, este corchete DF-FFF. Entonces básicamente dice: definir las brechas de conocimiento metodológicas que se abordarán en la investigación que podrían ser objeto de la metodología con el fin de determinar qué información, métodos o algoritmos se incorporarán a la misma. Desarrollar la estructura que permita cubrir las brechas identificadas con el propósito de proponer el algoritmo e información necesaria para implementar parcialmente el método en un programa prototipo que facilite el uso. Implementar metodología en un prototipo informático para evaluar su sistematización.
diseñar y desarrollar las pruebas para la verificación de la metodología propuesta con el propósito de comprobar sus ventajas y desventajas y analizar los resultados de investigación. Bueno, básicamente todo el resultado de esa metodología de la tesis doctoral se resume en una herramienta o prototipo informático. No es precisamente un programa, pero pues en últimas la idea es poder en cierta manera automatizar toda esa información de la tesis doctoral en una herramienta que le sirva a un diseñador para diseñar productos mediante esta tecnología de fabricación por filamento fundido. Entonces, pero esta presentación no trata sobre cómo funciona esto, sino esto ya fue usado en esos productos protésicos para mejorarlos o combatir falencias y debilidades intrínsecas del proceso y por así decir romper esas limitaciones que tiene el proceso. Básicamente esta presentación trata de que ya se usó la metodología para mejorar los productos y entonces vamos a exponerle a un profesional idóneo en prótesis cuáles fueron esas mejoras que se lograron mediante esta metodología y si son significativas las mejoras que se lograron con esto. Que en resumen, realmente la metodología hasta ahora está constituida como una gran base de datos. Pero el cómo usarla, pues el detalle sí está en la tesis doctoral. Aquí realmente es para evaluar si la metodología puede mejorar algunas características de los productos. Entonces, esta parte es importante, hago énfasis en ella porque va a ser la forma como se van a visualizar el antes de utilizar la metodología y el después. Entonces, no voy a leer esto, sino que voy a explicar en qué va a consistir. Bueno, van a haber unas presentaciones. Suponga que esto representa una figura de una presentación en la cual en la parte superior va a estar generalmente es un requerimiento, cualidad o característica del producto, ¿sí? Y con respecto a esa característica se mira a ver qué hizo la empresa 3D Ingeniería BQ SAS antes de usar la metodología, porque básicamente esos productos que se desarrollaron o que se han venido desarrollando se han desarrollado sin el uso de la metodología. Y entonces lo que se hace es se coloca una imagen alusiva a lo que se había hecho antes respecto a personalización y un texto como resumiendo. Y se coloca como una flecha para indicar, bueno, esto es antes y después. Básicamente eso es ya utilizando la metodología sobre lo que ya había hecho la empresa 3D Ingeniería BQ SAS, pues se resume en imágenes qué se hizo y en resumen cuál fue entre comillas la mejora. Ya decidirá quien está mirando la presentación si fue significativa o no la mejora. Ahora, no todos los aspectos fueron analizados. ¿Por qué razón? Pues hay algunos aspectos que simplemente no, en opinión de quien les habla, no merecía realmente mejoras porque ya había logrado un desempeño satisfactorio. O simplemente no alcanzó el tiempo de la metodología para mejorar todos los aspectos. Entonces, en ese orden de ideas, en ese caso entonces va a aparecer en la parte superior cuál es el requerimiento, característica del producto y solamente va a aparecer el nombre 3D Ingeniería BQ SAS. No va a aparecer ni un antes ni un después porque básicamente el elemento está exactamente como lo desarrolló la empresa. Ahora, tengo que aclarar una cosa muy importante y muy relevante, me devuelvo. Lo que se hace es tomar lo que hizo la empresa, hacer un análisis, ¿sí? Y hacer como una proposición, es decir, que eso no se ha materializado del todo, una proposición de cómo se puede mejorar esto que tienes acá.
Es decir, que finalmente lo que está acá, finalmente conceptos de cómo mejorar esto, pero pues no se ha materializado. Razón, pues principalmente las delimitaciones del proyecto de grado, y pues en buena parte tuvo que ver mucho la pandemia, que ha dificultado el proceso experimental. Entonces básicamente se ha decidido entonces dejarlo delimitado hasta una especie de rediseño conceptual. Entonces, como está a nivel conceptual, pues el detalle está en veremos. Obviamente el propósito después, posteriormente, es suministrar esta información a la empresa y ver cómo ellos pueden mejorar sus productos con las recomendaciones que se le da por medio de esta metodología. Entonces, el primero de ellos es los requerimientos del producto. Tanto para el pie protésico como para la rodilla protésica hay una serie de especificaciones iniciales que están asociados a criterios y una descripción y una especificación técnica. Lo que aquí se hizo fue simplemente establecer requerimientos acorde al caso específico. En la metodología lo que se hizo fue analizar varios casos y ampliar esos requerimientos, aunque aquí no está el detalle de las especificaciones técnicas que fueron seleccionadas para cada uno de estos requerimientos. Sí se hace un resumen de los diferentes requerimientos: funciones, dimensiones, personalización. Bueno, en resumen, lo que personalmente considero fue la contribución es que se analizó y amplió los requerimientos con el fin de generalizar e incluir otros dispositivos como las órtesis de miembros inferiores. Entonces ya leerá la persona especialista y mirará si esto con respecto a esto representa una mejora. Pero pues definitivamente la cantidad de requerimientos son mayores para empezar. Ya lo que tiene que hacer la persona es decidir si eso representa una mejora significativa. Aquí de pronto, para explicar, MRI se refiere principalmente a resonancias magnéticas o imagenologías utilizadas en el sector médico. Entonces, creo que es lo único que de pronto no se puede entender. De resto creo que se debería entender. Bueno, este es otro aspecto, el de personalización. Pero personalización, aquí hay varios elementos que se pueden personalizar. No todos fueron analizados. Uno de ellos es el socket, que es la parte que acopla con el muñón del paciente. Entonces, en la empresa el procedimiento consistió en escanear en 3D la geometría utilizando una plataforma giratoria y un soporte. Se importó unas mallas. Mediante el programa de Meshmeter se hizo una limpieza en las mallas, y mediante el programa de SolidWorks, esto fue lo más complicado, se parametrizó esa malla. Bueno, no entraré tanto en detalle, pero lo que se hizo fue crear varios planos a través del muñón del paciente. Esos planos, básicamente lo que se hizo fue plasmar la intersección del muñón del paciente con los planos, y eso daba como la silueta en diferentes planos, y esos planos después se empleó la operación de recubrimiento para crear pues un sólido. De esa manera se parametrizó la malla. Ya después lo que seguía era básicamente aplicar unas reglas ortopédicas para hacer la reducción del muñón. Tener en cuenta que el muñón no es precisamente el muñón del paciente no es precisamente una pieza rígida. Tiene zonas blandas, tiene zonas rígidas, y en función de esas características del paciente y especialmente de su muñón es que se hace una reducción de la talla de la malla original, ¿sí? Para que exista una especie de compresión dentro del socket.
Bueno, esto fue algo principalmente asesorado por el ortopeda, el especialista en prótesis, perdón. Entonces, ya después de hacer esa reducción, se le colocaban otras partes funcionales al socket del paciente, ¿sí? Lo que son una válvula para un agujero para válvula de vacío, ¿sí? La idea es como crear un vacío que succiona y mantiene adherido el muñón del paciente a esta pieza, el socket, ¿sí? Y pues la parte donde se va a acoplar con el tubo y pues una serie de soportes para que la carga la soporte principalmente, por así decirlo, los glúteos del paciente. Bueno, obviamente después se fabricó y se probó el socket. Bueno, no entrar en detalle en el proceso de fabricación, cuánto tiempo tardó, porque eso tiene que ver más con otros requerimientos. Pero aquí en resumen se dice que todo este proceso de importar la malla, limpiarla, todo de la parametrización se hizo en el programa SolidWorks. Todo ese proceso, y bueno, lo de agregar los detalles funcionales, eso tardó entre 8 y 12 horas de un dibujante diseñador con sus herramientas de diseño asistido por computador convencionales. Recuerdo que lo sucedió al final del proceso, cuando se probó el socket con el paciente, es que había que realizar unos ajustes. Entonces, finalmente se tomó la decisión como de no comprometerse con el diseño y la fabricación del socket, sino hacerlo de forma convencional. Es decir, utilizar un taller ortopédico para la fabricación del socket de forma convencional. Entonces, eso fue lo que se decidió, pero pues esto fue lo que se alcanzó a hacer en la empresa. Ahora, después de la metodología, pues se hizo una ampliación de las búsquedas bibliográficas y se encontraron varias referencias bibliográficas donde este proceso se hacía de forma más rápida y se entrevió cuáles son las ventajas desde el punto de vista de diseño. Incluso se encontró una herramienta informática que puede hacer el proceso no en 12 horas, sino de 1 a 2 horas. De hecho, hay un video tutorial donde explica cómo hacer este socket. Es para un caso de un paciente transtibial, es decir, él perdió el miembro por debajo de la rodilla, tiene rodilla, ¿sí? Pero básicamente el proceso de hacer ese socket a partir de la malla importada, eso tarda alrededor de 1 hora. Y eso, como es un tutorial de YouTube, básicamente en la realidad él tardaría menos. Prudencialmente se colocó un tiempo de 2 horas, de pronto por una persona que no es tan experimentada, ¿sí? Pero pues obviamente con los datos de las referencias bibliográficas deducimos que se puede reducir el tiempo de diseño de 12 horas a 1 a 2 horas, siempre y cuando se tenga la herramienta informática especializada, caso que no fue el que se empleó en esta situación. Las visitas se pueden reducir. En uno de los casos se comprobó que normalmente pues habían que hacer como unas 4 visitas para poder fabricar convencionalmente el socket, ¿sí? Pero aquí se redujo a una sola. Básicamente el proceso completo puede reducirse de varias semanas a días. Eso fue básicamente el resultado de ese análisis, que con la herramienta especializada y con otras referencias, en contraste con otras referencias bibliográficas, todo se podía reducir a un proceso de semanas a días. Y el proceso de diseño, que originalmente podía tardar de 8 a 12 horas, incluso con retrabajos, porque no quedaba acorde con el paciente, podía reducirse incluso 1 o 2 horas. Bueno, aquí hablamos de la personalización, pero de otro elemento, que es la cubierta protésica. Generalmente esos elementos, esa prótesis debía verse así. O sea, realmente un tubo que conduce de la rodilla al socket y otro tubo de la rodilla al pie protésico. Pero obviamente eso no se parece a una pierna real.
Para hacerlo un poquito más estético, pues la empresa desarrolló una cubierta que tiene la forma de una pantorrilla, ¿sí? Pero en ese entonces lo que se pensó básicamente era trabajar con una talla fija, y la personalización básicamente se limitaba a utilizar, pues, teoría, una página web para, pues, por medio de una imagen que elige el cliente, colocar una especie de tatuaje a la prótesis y hacerlo un poquito más personalizable. También podía controlar si ese tatuaje iba a ser en corte, en relieve o como un estampado. Posteriormente, con los proyectos de la universidad, con la colaboración de la Universidad del Norte, pues surgieron la idea de, pues, no necesariamente tenía que ser algo parecido a una forma real, sino podría tener unas formas más deportivas, más exóticas. Aparte de, pues, de trabajar una cubierta que simplemente tuviera el color de la piel del cliente. Entonces, básicamente esa fue la personalización que se trabajó en ese entonces en la empresa 3D Ingeniería BQ SAS. Haciendo la ampliación bibliográfica de la metodología de la tesis doctoral, pues se investigó varias propuestas disponibles en línea que eran más completas a mi parecer, que esta propuesta de personalización. Bueno, por una parte está la selección de diferentes diseños, como en este caso, ¿sí? Pero aparte de eso, existe la posibilidad de utilizar una aplicación de celular para tomar fotos y medidas al miembro de la persona, o sea, para entonces que las formas específicas de la prótesis fueran acordes a las medidas específicas del cliente. Aparte, también había una aplicación que, mediante una foto a la piel del cliente, en el caso de la persona no quiere algo extravagante o exótico, ¿sí?, sino que simplemente quiere algo que de verdad semeje una pierna real, entonces en ese caso sería más acorde que el color fuera lo más parecido posible al color de su piel. Entonces esta aplicación, mediante una foto, pues básicamente podía transformar esa foto de la piel del paciente en un color específico que fuera lo más parecido posible al color de su piel. Y pues tenemos también el caso de otra página en la cual básicamente, bueno, al igual que en el caso de 3D Ingeniería BQ, se pensó en unos diseños especiales y deportivos. Bueno, hay páginas en internet donde también ofrecen cubiertas que van en esa dirección. Diseños básicamente estéticos, pero un poco más vistosos. Entonces, básicamente, por así decirlo, realmente la novedad era la idea más de incorporarlo en una aplicación, una página web, ya que está muy de moda la parte de aplicaciones en celulares, utilizar el celular, que hoy en día cualquiera lo tiene, para precisamente personalizar, no solamente elegir una talla, sino personalizar, es decir, las dimensiones específicas del paciente o el color específico del paciente. Entonces estos serían los valores agregados con respecto a lo que estaba ofertando la empresa 3D Ingeniería BQ SAS. Bueno, el peso no fue algo analizado, porque en base, esto fue algo que definió creo que el doctor Javier Vargas, en base a los datos de su tesis doctoral, cuáles eran los pesos máximos permisibles para la rodilla y para el pie protésico. Entonces estaba alrededor de la rodilla 890 gramos y el pie protésico 640 gramos. Pero al menos las partes impresas en plástico, pues en el caso de la rodilla era 327 gramos
aunque no incluye otros elementos metálicos, pues está muy por debajo de esta meta, es decir, cumple perfectamente. Y el preprotésico de igual forma, 516 gramos, cuando de pronto el elemento convencional más pesado está en 640 gramos. Bueno, más pesado de los livianos, por así decirlo. Entonces, aquí realmente no vimos que era necesario mejorar ese aspecto, ya estaba muy bueno, por decirlo así. En cuanto a la durabilidad, resistencia, durabilidad, bueno, esto tiene un problema, que la forma como se fabrica estas piezas capa por capa básicamente presenta una debilidad interlaminar. Bueno, de hecho fue varios reprocesos, porque los sockets iniciales se partían como se ve acá, ¿sí? Entonces una forma de mejorar eso fue incrementando el grosor del socket, ¿sí? Pero eso incrementaba el material y los tiempos de fabricación. Adicional, cuando ya se resolvió los problemas de rotura en esta parte del socket, se empezaron a presentar problemas de rotura en los acoples en esta zona, pero por la misma razón. Entonces, igual ya se había tomado la decisión de no fabricar el socket, en parte porque el proceso de diseño con herramientas como el SolidWorks podía tardar alrededor de unas 12 horas. Entonces no parecía algo muy rápido, y aparte el gran tamaño del elemento era muy lento de fabricar por fabricación por filamento fundido. Entonces, sumado a este problema de resistencia, pues se optó simplemente por dejar de lado esta idea y finalmente fabricarlo de forma convencional, es decir, con moldes de yeso. Pero en la metodología, en la ampliación de las referencias bibliográficas, se encontró referencias bibliográficas donde se presentaba este problema, pero lo resolvieron combinando este algodón y resina epóxica más un proceso de vacío para recubrir la prótesis con resina y este algodón, de tal manera que reforzara y incrementara la resistencia a flexión del socket. Hay dos artículos científicos que apuntan en esa dirección, donde exitosamente lograron mejorar la resistencia del socket, sobre todo reducir este efecto de debilidad interlaminar. Entonces ese es el plus que otorgaría la metodología respecto a lo que se hizo en 3D Ingeniería BQ. Una forma de reforzar esto es básicamente combinarlo con el proceso de resina epóxica y algodón para entonces reducir la debilidad interlaminar. La cubierta cosmética también tuvo un inconveniente. El paciente la usó y pues ante golpes definitivamente la debilidad interlaminar termina reventando la pieza, como se puede ver acá. El paciente básicamente es un técnico de refrigeración, entonces en cierta manera su trabajo lo hace en alturas, es muy susceptible de pronto a golpes o a caídas. Entonces se hicieron diferentes ensayos de caídas y golpes con martillo. Entonces, porque pues básicamente ante caída y golpe de martillo, lo que terminaba sucediendo, como se ve acá, es que se fragmenta la cubierta. Entonces obviamente es necesario como mejorar la resistencia. Y en este caso pues la propuesta nació originalmente de la empresa misma, pero no se terminó de hacer los análisis respectivos, que sí se hicieron dentro del marco de la tesis doctoral. Entonces, básicamente la forma de mejorar la resistencia es no utilizar directamente el proceso de impresión 3D. Se fabrican unos moldes impresos y mediante una cortadora láser se cortan láminas, por ejemplo, en este caso de PEP, que tiene una alta resistencia a impacto, o también puede ser poliestireno de alto impacto. Y esa lámina cortada mediante los moldes impresos se termoforma.
hasta dar la forma de la cubierta cosmética. Se hicieron pruebas lanzando desde altura de 2 metros las cubiertas cosméticas sin armar y no se parte. Y también se hizo lo propio armada, y pues hubo un problema ahí con los acoples que fueron fabricados por impresión 3D. Se rompieron. Entonces, nuevamente por la debilidad intrínseca. Pero este termoformado tiene ciertas ventajas desde el punto de vista de producción. Entonces se hizo unos estudios numéricos y se llegó a la conclusión que esto es perfectamente factible para soportar las cargas como impactos de martillo o caídas, ¿sí? Que el problema está principalmente asociado a los acoples, pero una forma de resolver eso en otros casos era básicamente cambiando el tipo de sujeción. El tipo de sujeción eran unos acoples pegados con pegamento adhesivo epóxico, ¿sí? Y tornillos. Pero básicamente la idea que es propuesta en otras cubiertas similares es más bien hacer el ajuste mediante unas correas. Entonces eso va a reducir el peso y los tiempos de fabricación, y también básicamente reduce la debilidad en el material. Entonces básicamente eso es lo que aporta la metodología, una forma de mejorar la resistencia de la pieza al fabricar indirectamente por impresión 3D y corte láser, más unas recomendaciones de otros elementos protésicos similares para lograr el ajuste de la cubierta o cierre de la cubierta con pues el resto de la prótesis del paciente con correas. El detalle los encontrará entonces en estos hipervínculos. De hecho, también puede consultar los hipervínculos en el caso de personalización de la cubierta cosmética en estos enlaces, ¿sí? Principalmente lo que tiene que ver con las aplicaciones. Bueno, esta parte es la más, diría la más trascendental desde el punto de vista de resistencia. Bueno, de las más trascendentales, y tiene que ver con la resistencia de la rodilla. Pues la rodilla tiene dos tipos de pruebas. Una la pudo superar sin problema, y la otra, la crítica, era básicamente someter la rodilla a flexión. Esa era la situación más crítica para la rodilla. Y al someter la rodilla a la prueba de esa carga bajo el estándar, solamente pudo soportar el 20% de la carga. Significa, en cierta manera, que es necesario incrementar la resistencia del material 5 veces más. Entonces, aquí se pueden observar como las grietas. De pronto no lo ve acá, pero pues si quiere puede hacerle un mayor acercamiento y percatarse de las grietas. Aquí se nota una grieta debido a la debilidad interlaminar del material, pero también porque hay un cambio de sección, un concentrador de esfuerzos. Lo mismo sucede en este caso. El concentrador de esfuerzos está asociado al agujero, ¿sí? Y aquí no se ve casi, pero aquí hay una grieta que también está cerca del agujero, el concentrador de esfuerzos, pero también debido a la debilidad interlaminar del material. Entonces, mediante la metodología y la ampliación biográfica, pues se presentan varias situaciones que solucionan el problema. La opción número 1, básicamente el problema se le soluciona en cierta manera mediante estas 4 opciones que están aquí resumidos en la parte de abajo. Dice, opción 1, uso de varios procesos. 2, usar indirectamente fabricación por filamento fundido. 3, descomponer las piezas. Es decir, no una sola pieza, sino crear un ensamble. Y por último, rediseñar la geometría. La opción 1 es básicamente cambiar el proceso de fabricación. Exitosamente se puede comprobar, y de hecho así terminó sucediendo, que cambiando el proceso de impresión 3D por inyección de plásticos, ¿sí?, se puede lograr
esos incrementos de resistencia superiores a 5. Aquí básicamente dice que es necesario incrementar la resistencia 5 veces. Bueno, aquí máximo se puede lograr 8.86 veces, dependiendo obviamente del material seleccionado. Lo malo es que es necesario rediseñar la pieza para que pueda ser fabricada por inyección plástica, que tiene una restricción que básicamente las paredes que se pueden fabricar por inyección plástica no pueden ser muy gruesas, o hay unos defectos de rechupe. Bueno, es algo más complejo, pero pues básicamente mostraría algo así que cómo quedaría la pieza al final si se rediseña para inyección plástica. Toca como reducir los espesores de pared, pero incluso así es factible. En la opción 2, básicamente se trataría de una rodilla de fibra de carbono, pero esa fibra de carbono es fabricada mediante unos moldes de silicona, y esos moldes de silicona son fabricados mediante el proceso de modelado por deposición fundida o fabricación por filamento fundido. Entonces, es decir, es algo parecido a este caso, donde las láminas de la cubierta son de material convencional, pero son deformados mediante unos moldes que son fabricados por impresión 3D. Bueno, en este caso, los moldes fueron fabricados con ayuda de la impresión 3D, pero la pieza final es de fibra de carbono, que es muy ligera y resistente. Ahí puede incrementarse la resistencia de 2.7 veces hasta 76.1 veces. Realmente este 76.1 se debe a unos acoples fabricados por impresión 3D, pero por otro proceso de fabricación que maneja metales. Y fabricó elementos de titanio, unos acoples de titanio. La opción 3 es, bueno, si se dan cuenta, la parte que falla de la pieza es la parte superior cerca al agujero. Entonces, para esta situación, pues lo que se puede hacer es la parte entonces superior, que es la débil, se reemplaza por otro material. En este caso, el material es de metal, puede ser aluminio, incluso titanio, hidroformado. Se coge un molde fabricado por impresión 3D, ¿sí? Y sobre ese molde se dobla una lámina, y esa lámina es la que se va a unir a la rodilla. En vez de fabricar todo esto por impresión 3D, no se fabrica la parte superior de la rodilla y se une básicamente la placa o lámina a la rodilla. De esa forma, la parte que antes fallaba en teoría no debería fallar, porque pues está hecho un material más resistente. El resto de la rodilla, que está sometido a esfuerzos menores, pues no necesitaría en teoría ese cambio de material. Entonces sería realmente hacer una combinación de dos materiales, impresión 3D y un material laminado de metal. La opción 4 sería completamente por impresión 3D, pero de hecho es impresión 3D combinado con fibra continua. Hay un proceso de impresión 3D de filamento por fabricación de filamento fundido que combina plásticos con fibra de carbono o de Kevlar, entonces confiriendo una resistencia muy elevada, pero pues es muy elevada para materiales dependiendo de la orientación como sea fabricado. Básicamente entonces lo que se hace es dividir la rodilla en dos partes. La parte pues que no necesita mayor resistencia y la parte que sí necesita mayor resistencia. Entonces lo que se hace es básicamente fabricar en las orientaciones fuertes de impresión. Bueno, es complicado de entender esto, pero básicamente en vez de fabricar toda la rodilla de una vez, se divide en dos piezas y cada pieza se orienta de tal manera que le dé la mayor resistencia posible a la pieza. Luego entonces se van a unir. En estos casos hay una constante
vamos a ver, tanto en este de sustituir la parte superior de la rodilla como en este hay una constante, porque básicamente como creas un ensamble, entonces es necesario unir las piezas, y hay que rediseñar entonces esa unión. Pero bueno, eso ya simplemente se plantea como una posible solución, que bueno, no se fabrique toda la rodilla de un solo material impreso, sino impresión y se combina con lámina de metal. Y en este caso sí se puede hacer todo por impresión 3D, pero en este caso siempre que se combine con el proceso de impresión 3D de fabricación por filamento fundido, pero combinado con fibra continua, que realmente es una impresora muy parecida a la de fabricación por filamento fundido, pero es un poquito más costosa porque maneja un extrusor que por otra parte maneja fibra de vidrio de Kevlar continua. Esto le puede conferir una resistencia al material, bueno, un incremento en la resistencia de 2.14 veces hasta 35.8 veces, si se sigue esta recomendación. Bueno, en cuanto a rediseñar la geometría, básicamente consiste en incrementar el tamaño de la prótesis, el elemento protésico. Por ejemplo, puedes incrementar el ancho, incrementar los radios de alivio. Otra opción es básicamente cambiar la configuración. Actualmente la rodilla luce así, pero algunos de los agujeros quedan como susceptibles a que fallen, precisamente por lo que hablamos de la orientación de impresión y la debilidad interlaminar del proceso de impresión, que pues de pronto no será tan fácil de entender acá, pero básicamente lo que estoy diciendo es que una forma de solucionar el problema es reorientar estos detalles. Miren que antes estos agujeros están en paralelo, pero este que es un agujero está perpendicular a esto. Y eso finalmente está asociado a este caso donde finalmente la falla se presentó por acá. Una forma es básicamente como cambiar la orientación de los rasgos o de los concentradores de esfuerzo de tal manera que no queden en zonas de debilidad de fabricación. La otra opción básicamente es cambiar una rodilla policéntrica por una monocéntrica, pero eso básicamente lo que tienes es que está soportando una carga con dos agujeros. Podrías básicamente cambiar a un solo agujero, tal vez hacer más robusto esa zona, ¿sí? Pero de pronto desde el punto de vista de la marcha del paciente podría ser contraproducente. O sea, podría ser menos funcional para un paciente que sea muy dinámico, que tenga mucho movimiento. O simplemente cambiar la rodilla, que originalmente es un material rígido, por un material con cierta elasticidad, que tenga memoria geométrica. Es decir, que a pesar de soportar grandes cargas, en este caso estamos mostrando este caso, una parte que soporta grandes cargas y grandes deformaciones, al retirar la carga, pues recupera con el tiempo su forma original. Entonces es un caso de que sobrecarga, aparentemente se ocurre una deformación permanente, pero con el tiempo esa deformación permanente vuelve completamente a recuperar la forma original del objeto. Entonces, esas son todas las opciones disponibles para mejorar la resistencia de la rodilla. Hay otras opciones, que es combinar un proceso de optimización de impresión 3D, es decir, cambiar el material, aplicarle resina epóxica, que eso mejora la resistencia. En algunas referencias bibliográficas se ha probado, bueno, este caso se ha probado que sí mejora la resistencia si se recubre o se infiltra con resina. Hay unos tratamientos térmicos. Entonces la idea es como combinar todos estos tratamientos al tiempo, y combinado de pronto mejora la resistencia 5 veces más, pero es necesario verificar si es posible lograrlo mediante una caracterización experimental, pero existe la posibilidad de que se logre, solamente que toca hacer ensayos y verificar si es posible. Entonces al combinar todos estos procesos al tiempo se mejora entonces la resistencia total hasta 5 veces. La otra es simplemente fabricar por fundición de aluminio.
y maquinar. Eso puede incrementar la resistencia 5.76 veces. Si se dan cuenta, se requería entonces en todas estas situaciones incrementar con respecto a la rodilla original impresa 5 veces la resistencia. Y todas estas opciones cumplen ese requerimiento de que se puede incrementar 5.76 veces. Claro, esta opción de fundición de aluminio y maquinar ya no es impresión 3D. Y de hecho, la primera de las opciones, que es cambiar por el proceso de inyección plástica, ya tampoco es impresión 3D. El resto de opciones, de las 7 opciones, 5 de las 7 opciones comprometen impresión 3D. Entonces, ahora con el pie protésico, pues no hubo tanto problema, salvo unos menores, pero se corrigieron para la pieza impresa. Logró superar el estándar sin falla o sin fractura, pero no se verificó nunca la vida. La razón por la cual no se verificó la vida en el marco del proyecto ejecutado por la empresa 3D Ingeniería QSAS fue justo la pandemia, que ocasionó el cierre de laboratorios y dificultó hacer los ensayos de fatiga de estos elementos protésicos. Lo que se hizo fue un análisis analítico de cómo se podía lograr que estos elementos protésicos lograran la vida necesaria según el estándar. Según el estándar, por materiales impresos no se lograría, pero pues se contempló las posibilidades por materiales impresos pero combinados con fibra como Kevlar o fibra de vidrio. Sí se podría lograr, esa es una de las opciones. También fabricar por inyección de plástico funcionaría perfectamente para lograr la vida necesaria. La vida necesaria, el estándar dice que debe vivir una prótesis de esta 2 por 10 a la 6 ciclos. Sería el equivalente a que la prótesis lograra soportar 2 por 10 a la 6 pasos del paciente. Entonces, estrategia 1 por inyección plástica, pero ya significaría dejar de utilizar impresión 3D. Opción 2, utilizar impresión 3D pero combinado con fibras de carbono, de Kevlar, de vidrio. Eso podría funcionar. Bueno, hay partes de la pieza que están sometidos a esfuerzos muy grandes y otras que no. Entonces la estrategia 3 consiste en fabricar el pie por partes y ensamblarlo. Algunas van a ser por impresión 3D y estas partes que están señaladas en rojo tendrían que ser con lámina metálica u otro material mucho más resistente que lo que ofrecen los termoplásticos de impresión 3D. Podrían incluso ser insertos fabricados por impresión 3D pero combinados con fibra continua de carbono o de Kevlar. La opción número, bueno, aquí hay otra estrategia que básicamente vuelve y juega un ensamble de piezas, pero es diferente a este caso, porque este caso de ensamble de piezas garantiza que la pieza nunca va a fallar hasta 2 por 10 a la 6 ciclos según el estándar. Y esta estrategia que están viendo acá es literalmente crear un ensamble con unas partes que se sabe de antemano que van a fallar antes de 2 por 10 a la 6 ciclos. Entonces, la parte que más va a estar sometida a esfuerzos y que probablemente va a fallar antes de 2 por 10 a la 6 ciclos, esta zona roja, pues se va a reemplazar por repuestos que pueden ser intercambiables, cosa de que si se llegan a dañar, entonces simplemente se reemplazan por elementos, pues sí, que se van a dañar, pero se reemplazan. Entonces, el resto de la pieza se supondría no se dañaría hasta llegar a 2 por 10 a la 6 ciclos. Solamente la zona que está en rojo. Bueno, esta es una estrategia que es básicamente fabricar mediante impresión 3D los moldes en silicona para finalmente fabricar los pies en silicona. Esto tiene una ventaja que básicamente la silicona, al ser un material muy blando,
pues hace las veces de material de pie dinámico, que básicamente el pie dinámico se caracteriza porque tiene una zona que se deforma y absorbe los impactos de la marcha, evitando que eso se transmite al muñón del paciente. Entonces, bajo esa premisa, pues una fuente bibliográfica consultada en la metodología, ¿sí? Básicamente se ve factible lo de fabricar el pie mediante este molde fabricado por impresión 3D, ¿sí? Durante la marcha del paciente, o sea, perfectamente se puede emplear. Entonces, esta es otra opción. Y la última opción es rediseñar el pie para hacerlo más grande y robusto. Pero ya esto modifica la talla del pie del paciente. Entonces eso significaría hacer más ancho el pie y incrementar el espesor este. Bueno, entonces la ensamblería fue un aspecto que no se consideró necesario analizar porque de hecho se había aplicado algo que en la metodología en la consulta bibliográfica se detectó que normalmente se hace para estos casos. Entre los requerimientos del proyecto propuesto por la empresa 3D Ingeniería BQ SAS estaba de garantizar la ensamblabilidad con elementos estandarizados. Y en este caso eso se garantiza mediante este acople piramidal, que básicamente tiene las dimensiones para ser acordes con tubos acoplarse con tubos estandarizados. Entonces ya con lograr el acople entre la pieza impresa y ese acople piramidal, básicamente garantizaba entonces el acople con elementos estandarizados. Se presentaron unos inconvenientes con la resistencia de los elementos protésicos y finalmente lo que se hizo, en vez de tener que comprar todo este elemento que es costoso, ¿sí?, se creó una forma circular para facilitar el ajuste, ¿sí?, y lo único que es de material de acero inoxidable es este inserto. Entonces de esa manera se economiza tener que comprar comprar este elemento que es costoso, y lo único que hay que hacer es fabricar estos insertos pequeños. Entonces eso reduce en cierta manera tanto peso como precio. Entonces eso se hace tanto para la rodilla como para el pie protésico. Entonces eso se llama consolidación, que básicamente coger rasgos que se pueden fusionar y se fusionan. En este caso se fusionó esta forma circular y esta placa se fusiona acá. Ya no es necesario entonces comprar todo este acople, ¿sí? Como ya es un aspecto que fue tenido en cuenta por la empresa 3D Ingeniería BQ SAS, pues no era necesario entonces perfeccionar o mejorar ese aspecto. Ya cumple. Bueno, esto del desempeño, las pruebas con el paciente, tampoco se consideró que fuera necesario mejorarlo porque la empresa logró un buen trabajo, bueno, desde el punto de vista de lo que se puede observar en video. Aquí, por ejemplo, podemos ingresar y no voy a entrar en detalle, pero básicamente está el video de cómo marcha el paciente. Entonces básicamente aquí, por razones de confidencialidad, creo que fui algo imprudente, aunque este video está colgado en internet por aprobación de los pacientes, entonces no debería haber mayor problema. Pero básicamente aquí lo que se resumen son las pruebas que realizaron de marcha, subir escalones, bajar plataformas, subirlas, bueno, también en la parte donde baja los escalones, pues aquí pedaleando y también flexionando
la rodilla protésica. Entonces, sé que este video es muy extenso, pero pues no sé, quería como despacharme en los detalles. Y bueno, igual puede simplemente consultar la presentación la persona que vaya a hacer la evaluación. Pero en este caso sí es algo que se decidió mejorar mediante la metodología, los costos. Para el socket, bueno, aquí vamos a hablar de dos cosas, tanto los costos como la producción. Es una estimación de que sería bueno fabricar alrededor de 1000 unidades al año. El socket original de la empresa estaba en dos partes, ¿sí? Parte A y parte B. Pues por razones principalmente del tamaño de la impresora, no se podía imprimir básicamente todo el socket completo. Entonces se imprime básicamente en dos partes y después se ensambla. Pero de esa forma, si acaso se podría fabricar de 106 unidades a 217 por año, a un costo de unidad de alrededor de $200. Y eso es costo de fabricación, no es costo de venta. Mediante la metodología, pues básicamente una forma de lograr el objetivo es dividir el socket no en dos partes, sino en 4, 6, 8, fabricar en paralelo y después ensamblar todas las partes. Eso va a economizar mucho tiempo, ¿sí? Aunque va a incrementar la cantidad necesaria de máquinas. Claro, también se hubiera podido fabricar de esta manera en paralelo, pero en los análisis se descubrió que era más conveniente hacerlo de esta forma desde el punto de vista de lograr la producción de 1000 unidades anuales. Entonces, en efecto, se logra más de 1000 unidades anuales, ¿sí? Incluso vemos acá 1200 e incluso hasta 2000, dependiendo de la combinación de partes de socket y de cantidad de diseñadores. Esto también tiene que ver con que de esta manera se utilizan herramientas de SolidWorks, que no es una herramienta especializada para este tipo de aplicaciones. Utilizando una herramienta especializada también se puede economizar tiempo en el diseño. Recuerden que eso se habló anteriormente y se podía reducir turnos de 12 horas de diseño del socket a 1 o 2 horas. Entonces, a un costo menor de alrededor de $100. ¿Sí? Entonces realmente el grueso del costo está en el diseño. Entonces es necesario comprar un software especializado para economizar en tiempo de diseño y eso reduce a la mitad los costos de lo que cuesta un socket personalizado. Aparte de que la premisa de dividir en muchas partes y fabricar en paralelo permite tener más una unidad más rápido de lo que sería de esta forma. Entonces, reconfigurando el proceso y con un software especializado se puede entonces lograr la meta de más de 1000 unidades anuales, ¿sí? Y también se puede lograr entonces una reducción bastante significativa en el costo del socket. En el caso de la cubierta cosmética, pues básicamente dijimos que el proceso cambiaría a un termoformado. Se fabrican unos moldes por impresión 3D y se corta con una cortadora láser unas láminas y esas láminas se termoforman en los moldes impresos. Entonces, de esa manera, pues de esta forma convencional por impresión 3D se pueden fabricar anualmente 167 a 343 unidades, dependiendo pues de cuánto tarda el turno y cuántos procesos en paralelo se pueden implementar, pero en lo que se consideró prudencial, comparado con esta forma, se pueden lograr producciones de hasta 1043 unidades anuales y
si esto cuesta alrededor de $65, utilizar este tipo de moldes directamente impresión 3D termina economizando el proceso en $45. Listo. Entonces, en cuanto al costo, la rodilla y el pie, lo principal se nota en cuanto al pie. En este caso, considerando la fabricación del pie mediante un molde de silicona, pero ese molde de silicona fue fabricado mediante impresión 3D, utilizando un modelo impreso. Entonces, veamos. Utilizando impresión 3D, antes, $35 el precio de la rodilla y $80 el precio del pie, sin considerar otros elementos como ejes, bujes, etc. Aunque la producción sea superior a 1000 unidades, siempre y cuando se empleen varias impresoras en paralelo y varios turnos turnos continuos de 12 horas. El problema no es la tasa de producción. 1000 unidades está dentro de lo esperado. Pero con silicona, dependiendo del tipo de silicona, hay algunas de secado rápido, de curado rápido, otras que tardan más en curar. Se pueden lograr con moldes en paralelo de 321 unidades al año hasta 22.154 unidades. Entonces, está más que sobrado. Y bueno, el pie fabricado de esa forma, en vez de costar los $80 que costaba por impresión 3D, puede reducirse a la mitad, $40. Estos son precios de fabricación, no son precios de venta. En cuanto a los tiempos de entrega, aquí está un par de tablas que lo resume. Entonces, básicamente, pues no puedes entregar un elemento protésico completamente armado si no están todos los elementos. Y aquí los cuellos de botella por impresión 3D serían el socket, podría estar alrededor de 32 horas. Eso incluye diseño y fabricación. Pero teniendo en cuenta los turnos laborales, eso puede ser de 7 a 14 días, casi 2 semanas. Algo parecido sucede con el pie, sobre todo con los tiempos de fabricación. Es muy voluminoso. Entonces, básicamente se puede entregar una prótesis como en 2 semanas. Es bastante tiempo, pero si se toma en cuenta, por ejemplo, el proceso modificado del socket en muchas partes y fabricando en varias impresoras en paralelo, o la cubierta cosmética utilizando termoformado, ¿sí? O el pie utilizando moldes de silicona, básicamente el proceso podría tardar hasta 3 días. Entonces, obviamente ahí está el resumen de lo que puede tardar la fabricación de una prótesis. En cuanto a los impactos en el medio ambiente y la salud, pues realmente para el caso de la empresa no se estimó, pero en el caso de la tesis sí, la tesis doctoral sí se hizo unas estimaciones. Entonces, no me voy a extender. Básicamente el método tradicional dejaría de exceso de yeso de 15.62 kilogramos durante la fabricación del socket. Ahora lo cierto es que estamos suponiendo que se va a fabricar varias veces el socket a lo largo de la vida del paciente. Entonces, empleando datos de la radiografía que se investigó en esta con una metodología, estamos hablando de alrededor de unos desperdicios en yeso de 10.3 kilogramos por año. Y durante la vida del paciente se cree que son alrededor de 350 kilogramos de desechos durante la vida completa del paciente. Ahora, si se proyecta teniendo en cuenta el resto del mundo, pues obviamente es una proyección, no significa que sea la verdad, significaría 576.576 toneladas de residuos anuales por fabricación, y sin considerar residuos al final de la vida útil del socket. O sea, esto es fabricando sockets que él va a utilizar continuamente. No está teniendo en cuenta que el socket finalmente se va a dejar de serle útil de pronto porque la talla de su muñón cambió, ya no le sirve. Entonces, sin tener en cuenta esos residuos.
Entonces, mientras que en el caso impreso, como pues se puede imprimir directamente, entonces no habría prácticamente residuos durante el proceso de fabricación. Bueno, estas son básicamente las tablas de donde se saca esta información, pero aquí hay unos análisis especiales de los impactos en el medio ambiente y la salud de los elementos empleados. En algún momento nosotros hablamos de aplicar resina epóxica, por ejemplo, al socket para mejorar su resistencia mecánica y evitar que se rompiera. Bueno, si se analizan los elementos usados en esa situación, pues podemos hacer una medición del grado de peligrosidad que hay para la salud y para el medio ambiente. Entonces, eso no se había contemplado o analizado en la empresa 3 de Ingeniería BQSAS, pero en el marco de la tesis doctoral sí se analizó. Entonces, aquí está la conclusión. Por el método impreso se evaluó los riesgos de la salud y el ambiente de la resina y el adhesivo empleado, criterios del CGA y NFPA. Estos son unos estándares. Este es el sistema global armonizado y este es un sistema que se utiliza en los Estados Unidos que tiene que ver con la parte de incendios, sí, pero que ya está, entre comillas, siendo reemplazado por el SGA, que es mucho más específico con respecto a los peligros, mientras que la NFPA son unos peligros más generales. Entonces, determinando tanto las precauciones como los peligros específicos y el orden de peligrosidad de los materiales, y se estima los residuos al final de la vida del socket en 706 gramos del material reciclable y 441 gramos de material que se debe tener precaución en su eliminación. Aquí hablamos de la cubierta cosmética, pero realmente los residuos durante la fabricación no son mayores. Son mayores si se emplea en el proceso de corte láser, porque al momento de cortar láminas cuadradas sobran unos remanentes y por vez, por cubiertas, se desperdician alrededor de 166 gramos. Aunque estos materiales, el PET y el poliestireno de alto impacto, son reciclables, pero pues eso conlleva unos costos asociados y energía para poder reciclarlos, triturarlos, volverlos a convertir en partículas para ser fabricados por inyección nuevamente. Bueno, y aquí básicamente me voy a concentrar en un resumen de las cifras. No están todas, pero es el resumen de todo lo que se logró. Entonces, por una parte están los procesos 3 de Ingeniería BQSAS, ya saben que es fabricación por filamento fundido. La metodología de la tesis doctoral, que realmente no es solamente impresión 3D por fabricación por filamento fundido, sino una combinación de procesos, no solo fabricación por filamento fundido, sino combinar con otros procesos. Y pues aquí cifras de elementos protésicos fabricados convencionalmente. Entonces aquí está, bueno, hay que tener presente que cuando nos referimos a pie protésico nos referimos a un pie dinámico, no un pie rígido o tipo sash, por ejemplo. Y cuando nos referimos a rodilla no estamos refiriendo a una rodilla cualquiera, sino a una rodilla policéntrica. Entonces, fuera de eso, pues puede comparar. Para personalización, NA básicamente significa no aplica o no analizado. Peso, resistencia, durabilidad, los costos de fabricación, en donde se especifica los de venta son principalmente para los casos de prótesis convencionales, que básicamente fueron aportados mediante la investigación que hizo el doctor Javier Vargas, y esos datos los sacó él de su tesis doctoral, o al menos él los suministró. La producción anual, o sea, la cantidad de unidades que se puede fabricar anualmente. Recuerden que el valor específico va a depender de cuántos procesos en paralelo se está manejando, y pues de otros aspectos del turno laboral, si se está hablando de turnos de 8 horas o de 12 horas o de 12 horas continuos sin parar, etc. Entonces, tiempo de entrega en días y residuos de fabricación, o sea, solamente durante el proceso de fabricación.
Entonces, si de pronto se le olvidó algo de lo que mencioné anteriormente, aquí está como el resumen, no de todo, pero sí de la mayoría. Entonces, agradecimientos para quienes van. Para la empresa 3 de Ingeniería de CUSAS, en especial al doctor Roberto Algarín, que fue el investigador principal, el desarrollador principal de estos elementos protésicos, aunque pues los demás miembros de la empresa también contribuyeron, pero principalmente fue él quien finalmente entregó muchos de los datos que después fueron sometidos a análisis mediante esta tesis, mediante esta metodología de la tesis doctoral. Al doctor ingeniero Javier Vargas, que también es de la empresa 3 de Ingeniería de CUSAS, que mediante su tesis doctoral aportó datos de referencia que sirvieron para los análisis. Su tesis doctoral es una metodología de diseño para elementos protésicos, específicamente los inferiores. Entonces de él salieron muchos datos, sobre todo los requerimientos para los elementos protésicos. A la Fundación C. Camilo, en especial a la directora técnica Guadalupe Avelar, por su asesoría y cooperación con la empresa durante el desarrollo de los elementos protésicos, y en el presente proyecto de grado de tesis doctoral al evaluar los resultados del análisis. Esta presentación está dirigida para ella, para pues evaluar si utilizando el método de la tesis doctoral que yo he estado ejecutando durante estos casi 5 años, pues se le puede lograr un impacto favorable a lo que ya había hecho la empresa 3 de Ingeniería de CUSAS. Recuerden, lo que se hizo acá fue básicamente unas sugerencias de cómo mejorar los productos. Entonces, dependiendo de los diferentes requerimientos o rasgos del producto. Y aquí básicamente están todas las referencias bibliográficas. Algunas no siguen básicamente la norma IEEE, sino que pues es un corchete con una simbología específica de acuerdo a la base de datos del prototipo informático. Entonces, por eso encuentran estas simbologías. Bueno, fueron bastantes las utilizadas. Y bueno, básicamente les agradezco mucho la atención. Yo pensaría que este video lo voy a compartir, pero de forma privada, obviamente para no violar derechos de terceros. En este caso hay mucha información sensible de la empresa 3 de Ingeniería de CUSAS. Entonces, sí, esto básicamente lo voy a compartir. Lo voy a compartir de forma privada para una sola persona.